Bueno, vamos a tratar de ver entonces, aunque sea deteniéndonos, el videito de las achurías que le hicimos a ese ciruelo. Ahora les pregunto, si en vez de ser un ciruelo hubiese sido un limón, ¿qué tipo de poda sugerirían? Casi nula. Casi nula, dice ahí Eduardo. ¿Qué opinan? ¿Por qué dijo casi nula, Eduardo? ¿Porque es un haragán que no quiere trabajar? El limonero casi no se poda. ¿Por qué no se poda? Porque fructifica por el extremo. Muy bien, fructifica, no tiene producciones. Yo no estoy viendo la yema donde va a florecer, sino que en esta primavera el brote nuevo va a rematar en una yemita que va a florecer, entonces no tengo forma de controlarlo, ¿sí? ¿De qué forma controlo yo el tamaño de los frutos si quiero tener un tamaño así impresionante? Raleándolo. Raleo. Raleo, no me queda otra que hacer raleo, exactamente. Bien, impresionante, la verdad que ya les puedo mandar el certificado. Bien, bueno, vamos a tratar entonces de ver el videíto este que está recontra crudo, lo hice ayer a la tarde. Le dije a Luciano que por favor lo editara, me dijo que él no iba a hacer nada gratis, que ya está cansado de todos nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de verlo al inicio, después lo voy a adelantar hasta los 15 minutos más o menos, que es donde eliminamos una de esas ramas centrales, y a continuación se ve qué es lo que hay ahí adentro, ¿sí? Bien, ahí vamos, a ver. Y van a ver algo pocas veces visto, que es yo trabajando. Bueno, acá fíjense cómo una especie de rayo violeta divino desciende de los cielos hasta mi serrucho japonés, ¿sí? Y me da la energía suficiente para trabajar. Esto que estamos viendo acá es una rama que está absolutamente muerta. Fíjense todas las eflorescencias que hay acá, todos los cuerpos fructíferos. Y si bien es un serrucho especial de poda, fíjense que tiene una latitud bien reducida, cuesta meterlo ahí para poder cortar esto. O sea, otro de los inconvenientes es que la poda se hace mucho más dificultosa porque las ramas están todas abigarradas, entonces hasta cuesta meter una herramienta por más buena que sea. Esperen que le sacamos el sonido este. Ahí fíjense que yo me agarré una ramita y se quebró sola. Bueno, y ahí lo que estamos viendo es madera completamente muerta. Esto que está acá también está todo digerido. Y lo que comenzamos haciendo es eliminando todo esto que se ve acá muerto por todos lados para aclarar un poco el panorama, ¿sí? En una planta que es podada, conducida correctamente todos los años, casi no debería haber nada muerto, ¿sí? Podría haber algo muerto porque, qué sé yo, algo que se quebró por un accidente físico, pero no muerto al nivel que está esto por todos lados por cuestiones biológicas, ¿sí? Pero lo primero que hacemos es eso, es comenzar sacando todas esas cosas. Ahora vamos a ver si podemos avanzar entonces hasta ese minuto que yo les decía, que es donde justo estamos. ¿Cuál era, Luciano? 15, 15:50 que me apuntan. Ahí estamos, bien. Bueno, a ver. Ahí quedé. Entonces, ahora vamos a eliminar esta, ¿sí? Que es la que tiene acá arriba, ahí donde está el cursor, el corte ese a bisel que habíamos visto al principio. ¿Se acuerdan? Fíjense que esto que estamos viendo acá, podríamos decir que es una de las ramas más vigorosas de este arbolito junto con estas, ¿sí? Fíjense que están en una forma vertical. Estas cuando brotaron, ¿qué se les ocurre que eran cuando brotaron estas ramas? ¿Qué hubiesen visto? Digamos, ya sabemos que esto se podó en invierno, en un mes sin R y en cuarto menguante. En la primavera siguiente, en noviembre, ¿qué había acá? Un chupón. Chupón, exactamente, esto era un chupón, ¿sí? Bien.
Ahora lo vamos a cortar. Ahí empieza el serrucho a hacer su trabajo. Bueno, ustedes lo están viendo todo cortado por lo que veo, ¿sí? Pero ven que es de un diámetro respetable para ese serruchito. Sin embargo, no es que yo sea un gran trabajador. Pero fíjense que lo corté. Ven que ahí ya se está desprendiendo la rama. En ese momento la persona que me estaba filmando me dice, ¿y ese serrucho cómo se afila? Yo le respondo, no se afilan, porque son serruchos que tienen los dientes hacia adentro. Después lo vamos a ver en otra clase, en vivo y en directo. Lo cual me dolió mucho, porque no, de las cualidades del podador nadie habla. O sea, todo lo hacía el serrucho solo. Esto es terrible. Pero bueno. Fíjense que ahí en muy pocos segundos se desprendió la rama. ¿Ven? Completamente. Avanzamos un cachito más. Ven, acá, ahí estaba el corte de ese bisel. Acá estaba cómo había brotado. Y ahora vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, ahí lo detengo un poquito. No sé si alcanzan a apreciar, pero ahí se ve, más o menos, una especie de media luna blanquita, que eso es albura, es xilema activo, ¿sí? Es tejido de conducción, muerto pero activo. Mientras que todo lo acá adentro sería el duramen, o sea, tejido de conducción muerto, inactivo. Ahí estamos viendo prácticamente nada, y de este lado muy poco también o nada. Esto significa que tanto acá como acá, la conducción de savia bruta y elaborada no está sucediendo. O sea, lo que parecía que era una rama vigorosa parece que no lo es tanto. Solo hay conducción de fluidos, digamos, casi en esta media luna. Y esto que debería ser el duramen, o sea, un xilema no funcional, ya lignificado, duro, o sea, con resistencia mecánica, vamos a ver lo que sucede cuando hincamos nuestra navajita, pero alcanzan a ver con la facilidad que yo no estoy haciendo ningún esfuerzo para poder hincar la hoja de esa navaja dentro del duramen. Justamente ese nombre, duramen, nos da idea de otra cosa, ¿sí? Pero ven que se desprende como si fuera un merengue prácticamente, ¿sí? No sé si se alcanza a ver eso. Acorchado. Totalmente. ¿Ven que se ve así como oscuro? Hay dos grandes grupos de hongos. Están los que digieren la celulosa y los que digieren la lignina, que es esa sustancia que hace que los nudos de una madera sean negras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo de esto? Entonces, en este caso tenemos un hongo que está digiriendo principalmente la celulosa y por eso se ve mucho más oscuro el núcleo, porque está quedando de manifiesto el color de la lignina. La lignina es un impregnante, mientras que la celulosa es la estructura del tronco. O sea que está perdiendo la estructura física y está perdiendo toda resistencia mecánica, ¿sí? Algo que de afuera parecía sólido, resulta que no lo es. Ahora, como les dije hace un rato, trasladen esto que estamos viendo acá a las ramas del arbolado público urbano. Cuando ustedes pasan por una plaza, ¡ay, qué lindo que estar acá abajo! La verdad que es una locura, es un peligro. Yo creo que es más fácil, menos peligroso jugar a la ruleta rusa que disfrutar de la sombra de un árbol. Y encima es porque los humanos hicimos eso. Bueno, ven que es... no tiene, bueno, y ahí donde estoy pasando la navajita, ahí está todo muerto, ahí no hay tejido de conducción de ningún tipo. Ahí estoy marcando las distintas zonas. ¿Ven? Ahí que no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaba? Si
Si nosotros dejábamos esa, que era una rama que probablemente nadie hubiese sacado porque era casi la más vertical, la que parecía más firme, por dentro ese proceso avanza inexorablemente y lo más probable que una primavera que hubiese sido benigna con respecto a las condiciones del tiempo, de los elementos que forman el tiempo, que no hubiese habido heladas, ni lluvias, ni nada, y se hubiese cargado de frutas, un viento, por ejemplo, no, iba a hacer que se partiera al medio eso tranquilamente. Ahí lo que hicimos, digamos, fue el trabajo más sucio, digamos. Si esa planta nunca hubiese sido podada con esos cortes a bisel que habíamos visto, hubiese sido un error gravísimo hacer lo que acabamos de hacer, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la planta estaba con una forma natural, propia, pero sana, ¿sí? Nunca jamás hubiésemos hecho eso. Ahí sí lo hubiésemos dicho, mirá, esto lo vamos a dejar así como está, no lo vamos a tocar, no vamos a cambiar su estructura, vamos a quedarnos con esto, vamos a trabajar con un poco más de paciencia sobre las ramitas terminales, tratando de que no avance en el espacio más de lo que está, y bueno, cuando llegue la hora de la cosecha, habrá que subirse una escalerita y estirarse con un ganchito, etcétera, etcétera, tomárselo con más paciencia. Pero si la planta jamás hubiese sido tocada, hubiese sido un error tremendo. Hubiésemos cometido el error que se cometió cuando se cortó hace 4 o 5 años. Fíjense que ese proceso fue muy rápido en esta especie, porque es bastante sensible. No estamos hablando de un proceso de que llevó 15, 20 años. Fue muy rápido, extremadamente rápido. Bien, ahí vamos a ver entonces un pedacito de otro, donde ya eliminamos. Obviamente uno tiene que hacer un trabajo previo de concientización con el cliente, porque cuando vea lo que era, lo que va quedando, se muere de un infarto. O lo mejor es darle unos pesos, que se vaya a comprar un helado, que dé una vuelta, y que cuando vuelva ya está todo listo, todo consumado. Porque hacerlo con la persona ahí enfrente es difícil, o sea, le tiene que tener mucha confianza uno de lo que está haciendo. Pero bien, ese es el aspecto que va tomando. Bien, ven que pasó de lo que veíamos al principio a algo más parecido a un vaso, ¿sí? Con la eliminación de todo lo que estaba acá arriba, ahora iluminamos esta zona, acá donde estoy yo parado, sería el sudeste, o sea, es la zona menos iluminada naturalmente de la planta. Si dejábamos lo que eliminamos acá arriba, si lo dejábamos seguir su ciclo natural, esto iba a estar cada vez más sombreado, iba a ser cada vez más pobre, y vamos a terminar con esto, todas las ramitas que iban a ir muriendo por sombra, se nos iban a ir cada vez más arriba las ciruelas, cada vez peor eran. Ahora, de esta manera podemos llegar a convertir esto en una zona fértil, ¿sí? Y fíjense que con una escalerita mediana llegamos tranquilamente a la zona de producción, mientras que la zona que estaba acá al medio, allá arriba, no íbamos a poder llegar de ninguna manera. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos con las ramitas que dejamos. Verán que la edición de videos no es lo mío, ni mucho menos. Pero, a ver, en estas de acá, bien, ahí los lentes me los puse no porque no veo la rama, sino que estoy tratando de distinguir los frutitos recién cuajados, que tienen la manía de ser verdes, tan verdes como la hoja. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, como el resultado de la floración fue más que mediocre, fue pobre, paupérrimo fue, que sería el antónimo de ubérrimo, si hubiesen fecundado todas las flores. Tenemos que ver bien dónde cortar, porque si metemos tijera con el solo afán de reducir el volumen de la copa, probablemente nos quedemos sin ciruelas. Entonces acá lo que se hizo después fue revisar rama por rama a ver qué había. Entonces, obviamente, en las que la ciruelita cuajada estaban cerca del origen de la rama, se podaba casi la totalidad de la rama. Mientras que en otras que estaban distribuidas, bueno, se podaba lo máximo posible, pero capaz que lo máximo posible eran 1, 2, 3 nudos, no más que eso. A ver si se alcanza a ver ahí, estamos buscando la ciruelita, donde la encontramos, por ejemplo, esa rama. ¿Ven?
ahí, esta rama desde donde ponemos la tijera para arriba no tiene nada, incluso de la tijera para atrás tampoco hay nada. Estamos dejando el primer nudito, nada más, ¿sí? Entonces, durante esta primavera-verano, esta rama, lo sumo, ocupará todo este volumen que nosotros vamos a eliminar ahora con la poda. Pero no más que eso, entonces ya la mantenemos en ese lugar. Si el año que viene hacemos lo mismo, otra vez volvemos a ese lugar. No es que esto se empiece a escapar indefinidamente. ¿Ven? Ahí eliminamos todo y nos quedó solo esto, el primer nudito con hojas. Ahora buscamos la ramita siguiente que estaba ahí. Un trabajito, fíjense que acá no estamos evaluando ni la luna, ni la R, ni nada. Estamos viendo dónde está la fruta, que es lo más sensato, me parece. Ahora acá vamos a hacer lo mismo en esa, a ver qué es lo que encontramos. Ahí encontramos una ciruelita medio en la base. Ahí donde estoy poniendo el dedo hay una. Y no hay más nada para arriba. Entonces, el resto se elimina por completo, ¿sí? Y cortamos justo encima donde estaba la ciruelita. Porque si no, encima que le hicimos una masacre al arbolito, ahí lo mismo, empezamos a buscar la rama a ver si hay algo. Trabajito de paciencia, ¿ven? Ahí no había absolutamente nada en toda esa rama. ¿Ven? Y estamos podando en un mes con R, después de la floración, la luna es llena, cuando se podó estaba completamente llena, o sea, hicimos todo al revés de lo que dice la tradición oral y escrita. Ahora, si nosotros hubiésemos podado esto en pleno invierno, eliminando un montón de yemas floríferas, tal vez no tendríamos ni una sola ciruela, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto, la diferencia? ¿Sí? Pero recuerden siempre, estamos hablando de una sola planta en el fondo de nuestra casa, o de la casa de nuestro cliente. Ahí sí podemos hacer eso, y casi que no nos queda otra, porque de la otra manera, todo lo que dimos antes en las clases anteriores, nosotros podemos podar con máquina, como veíamos, podemos pasar con esos aparatos rarísimos, ¿se acuerdan que hacían raleo de flores? Pero ¿qué ocurre? Si una noche posterior a esas labores el pronóstico es de helada, tenemos los métodos para combatirla eficientemente. Entonces sí podemos hacer eso. Pero en el fondo de nuestra casa, a menos que estemos lo suficientemente comprometidos con el frutal como para instalarle un riego por microaspersión, o ponerle un toldito, o prender fuego, lo que sea, lo más probable es que nos quedemos sin nada, ¿sí? Pero fíjense que se divide medio como en dos caminos bien diferentes. Uno es, bueno, después de eliminar todo lo que está manifiestamente muerto, que no hay duda con eso, después se hacen cortes groseros para eliminar por completo grandes porciones del árbol para tratar, ¿no?, de brindarle cierta arquitectura, y después sobre lo que quedó se hace algo muy finito en este caso, viendo dónde se hace cada corte, ¿sí? Fíjense que no es, o en contra de lo que van a leer por ahí, no es ni un tercio, ni un medio, ni dos tercios. Cortamos donde hay que cortar, donde evaluamos que hay que cortar, en este caso, por si hay o no fruta cuajada, ¿sí? La rama que no tiene nada la rebajamos todo lo posible, y la que tiene algo rebajamos justo por encima de la frutita. Es la única manera de poder garantizar algo. Sí, no sé quién está preguntando algo ahí. Cecilio, Sí. en caso de una poda que le realiza, ¿recomienda fumigar y fertilizar a un árbol en esas condiciones? Mirá, en esa dimensión, en ese arbolito, yo no fertilizaría, porque justamente el patio es chico para eso, y encima del costado quieren poner una piletita de lona, y contra las paredes está, no sé si alcanzaron a ver, que se veía ya como un incipiente canterito, hacer un poco de huerta. Entonces la verdad que habría que hacer todo lo posible para que no crezca tanto. Volviendo al origen de esto, yo ese arbolito lo hubiese arrancado directamente, porque pobrecito no tiene una a favor. Pero bueno, es una especie de desafío para tratar de, como es una planta valiosa, que no se ven casi de esa, hay muy pocas, tratar de aprovecharla mientras dure, pero no seguir agravando la situación, por lo menos, ¿sí?
Si fuera otro ciruelo más atorrante, y bueno, qué sé yo, sí, sacalo. Pero no le hubiese pasado eso si fuera un ciruelo del tipo japonés, son extremadamente más resistentes a todo ese tipo de achurías que suelen hacer los podadores. Después, en cuanto a fumigar, como decía ahí, en una parte del video, que no recuerdo cuál es ahora, muestro las hojitas todas arrugadas como si fuera torque, pero fue justamente el efecto de los pulgones. Pulgones que se murieron con la lluvia esa que hubo media fuerte de 30 milímetros, ¿sí? Pero mientras estuvieron ahí, hicieron algún daño. Después, en este tipo de ciruelas que son de maduración tardía, estas ciruelas van a madurar allá por marzo, más o menos, marzo, abril, en estas ciruelas sí vamos a tener, aún en esta latitud, probablemente problemas de insectos que dañen la fruta, como moscas de la fruta, ¿sí? Entonces ahí, bueno, podemos hacer dos cosas, o las barreras mecánicas, como vimos con la tela antihelada, por ejemplo, cubriendo la fruta una vez fecundada, o con insecticida, como se hace comercialmente. Pero en este tipo de ciruelas sí vamos a tener problemas. Con ciruelas más precoces, como ese árbol que está ahí en la entrada de casa, que ya para 15, 20 de diciembre ya está madurando, no hubo temperatura o acumulación de grado de temperatura para hacer que las plagas manifiesten su máxima virulencia. Así como la planta necesita acumular horas de frío, el insecto que pasó el invierno como pupa, por ejemplo, bajo tierra, o escondido en alguna grieta de la corteza, necesita acumular grados de temperatura para completar su ciclo y emerger como adulto y poner los huevitos de donde van a nacer las larvas que no van a destruir los frutos. Eso, digamos, en zonas frutícolas, perdón, está completamente estudiado hasta el hartazgo y se registran con sensores las temperaturas acumuladas, o sea, hoy cuántos grados hizo, tanto. ¿Cuántas horas con más de tanta temperatura? Tanto. Mañana cuántas, tantas otras. Se va sumando y cuando se llega a determinado valor se da la alarma que van a emerger los adultos a poner los huevitos. Recién ahí se hacen aplicaciones para tratar de minimizar al máximo la libre, digamos, suelta de agroquímicos como se hacía antes. ¿Se acuerdan que yo no sé si lo recuerdan, pero en una de las clases habíamos comentado que antiguamente se fumigaba por calendario, por lo llamaba así, se llamaba directamente un calendario sanitario. Cada tantos días se pulverizaba con tantos litros de insecticida. Chau, pase lo que pase. Imagínense un suelo del Valle Río Negro, suelos tirando a pobres, porque han evolucionado en una zona desértica, entonces ahí no hay materia orgánica, hay poca arcilla, todo esto en superficie. Cada molécula que cae de agroquímico ahí arriba no es inmediatamente atacada por los microorganismos, porque hay poca vida en el suelo. Todo eso termina llegando a la napa freática, que está muy cerca, se riega casi siempre por inundación. Después, digamos, la infiltración de esos riegos se va llevando esas moléculas de agrotóxicos y terminan llegando por infiltración y escorrentía subsuperficial a los cauces de los arroyitos y los ríos, y cuando quieren acordar se mueren aguas abajo todos los peces y todo lo que hay en el agua por esa aplicación indiscriminada. Hoy por suerte se ha avanzado muchísimo en eso. Se usan esta acumulación de grados, se usan trampas con hormonas sexuales insectiles, y cuando se detecta un nivel de plaga dañino, recién ahí se hacen las aplicaciones, no antes. La verdad que sería buenísimo poder no hacerlas, pero bueno, se va tendiendo a todo eso, pero hoy por hoy es casi imposible. Esperen que ahora les muestro un par de imágenes de cómo quedó esto después. A ver qué les parece. Ah, sí, ahí Arturo comentó de las moscas estériles que se hacen en Mendoza. Yo les comenté que se meten en una página que se llama Iscamen. Ahí van a ver unos videitos interesantísimos de cómo se producen miles y miles de millones de moscas estériles, machos estériles que se hacen irradiados para soltar al medio ambiente y que esos machos compitan con los fértiles, haciendo que los huevos puestos por las hembras, la mayoría, estén sin fecundar. Entonces es un huevo estéril. Es una forma biológica de control sin usar agroquímicos, soltando ese tipo de animalito. Sí, escucho, Jorge, ¿qué dice? Hola Cecilio querido, bueno, antes que nada agradecerte y nada, decirte que siento mucha admiración por estas clases, por vos, por
por lo que generás y cómo atraes nuestras mentes para prestar atención, cómo podemos desarrollar estas cosas. Después de eso, que siento por vos, creo que me estoy haciendo homosexual. Bien. En ese ciruelo que vemos que se bifurca, ¿no se puede hacer una unión o una separación? Porque a mí me pasó en un cerecito que me lo quebró la perra corriendo y tengo miedo que me pase algo así, como le pasó a ese ciruelo. ¿Entendés? Se separa una rama, Sí. yo lo traté de unir y quedó como separado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿O cortarlo o unirlo? ¿Ves que está esa grieta ahí que se ve? Sí. ¿Qué se puede mejorar? En este caso que estamos viendo acá, no hay mucho para hacer, porque aparte ya esta grieta se ha llenado de sedimentos cuando llueve, el mismo polvo que trae la atmósfera, han caído carocitos ahí adentro, hay restos de ramas, ya hay una especie de ecosistema ahí adentro, que la verdad que habría que hacer una cirugía, como cuando uno va con una muela, que le tienen que hacer un agujero para sacar todo y poder rellenarla. Esto es más o menos lo mismo. Y el árbol está tan avanzado con este proceso de digestión de su madera que sería un trabajo de loco. Ahora, si es una planta nueva, jovencita, sí, ahí evaluás a ver si corto, saco la ramita que se quebró, o hasta puedo injertar una con otra y que se vuelvan a convertir en un nuevo tronco. Eh, Eso sí se puede hacer, hay que evaluar cada caso. No hay, es como cuando me preguntan qué libro puedo leer para. Y no hay, ojalá hubiera un libro, tendríamos que escribir alguno, pero siempre hay 1000 cosas para evaluar, no hay dos casos iguales. De hecho, cuando me mandaron la foto de este arbolito, me dijeron que era un cerezo. Entonces yo fui pensando en un cerezo y me encontré un ciruelo. Pasan todas esas cosas. Pero, bueno, y volviendo a las palabras originales tuyas, te las agradezco muchísimo porque, aunque no lo parezca, le estamos poniendo un esfuerzo enorme por tratar de hacer que esto, que es algo eminentemente práctico, donde tendríamos que estar todos al lado de un arbolito y compartiendo unos mates y haciendo unos chistes y charlando y tocando y que ustedes agarren las tijeras y todo, a mí, soy sincero, me pone bastante nervioso tratar de transmitir esto por una computadora, encontrar los archivos, y le agradezco, como puse la otra vez en el Facebook, enormemente el interés que manifiestan, porque hay que tener mucha imaginación para seguir con esto adelante. Pero bueno, es justamente el reconocimiento de ustedes y las ganas de ustedes estar ahí lo que los motivan a uno para hacer esto. Porque si fuera el reconocimiento de quienes deberían realmente hacerlo, y yo estaría en casa, qué sé yo, no sé, viendo Netflix, que no tengo, pero bueno, en fin. Bueno, pero volviendo a esto, ¿qué les parece cómo quedó? ¿Se acuerdan cómo estaba y cómo quedó? Ahora que ustedes más o menos vamos manchando algo de formas y todo, no quedó algo espantoso, ¿verdad? ¿O sí? No, está bárbaro. Logramos controlar la altura, lo que sacamos, si bien eran cortes tremendos, vimos lo que estaba adentro tampoco valía la pena que siguiera existiendo en el arbolito, y ahora si nos comprometemos a todos los años podar esto, deberíamos controlarlo y tener un ciruelo en buenas condiciones. Y fíjense qué ocurre ahora. Si el año que viene tenemos un poco más de suerte, podemos bajarlo hasta un poquito más, y este arbolito ya con ese volumen y esas dimensiones, casi que es susceptible de ser cubierto en una noche de helada. Ya no es algo imposible. Ya con 2 personas, con un poquito de voluntad, con una media sombra, por ejemplo, lo podemos cubrir, y esa media sombra va a hacer que la radiación infrarroja que escapa de la Tierra y del propio arbolito hacia el espacio exterior, rebote contra la media sombra, vuelva y genere una milésima de grado superior al aire del resto del entorno, que haga que, por ejemplo, las flores no se hielen una noche y podamos sortear esa dificultad con esa pavada nada más, con una simple media sombra, o con una sábana, o con 2 sábanas viejas, o con un acolchado, qué sé yo. Pero si el árbol tiene una dimensión, la que él eligió propia, eso ya no lo vamos a poder hacer. Ven que hay un montón de. Ven, acá le mostraba acá que se está materializando un cantero acá y otro acá. Entonces, y acá va a ir la piletita. Entonces, necesariamente hay que mantenerlo reducido. Les quiero mostrar unas imágenes sobre las cuales vamos a empezar a trabajar después de este impasse del sábado que viene.
porque vamos a empezar a abordar el tema del arbolado urbano y el tema del árbol para sombra y reparo, que nada tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a usar conceptos completamente distintos y vamos a respetar muchísimo más al árbol que cuando lo hacemos con un frutal. Bien, ahí estamos viendo unos eucaliptos que están plantados ahí en donde tenemos el huerto frutal, en muy alta densidad, están plantados a 1 metro por 1 metro, ¿sí? Y fíjense cómo ellos solitos se han derramado. ¿Ven? Cada punto negro de esto que están viendo ustedes ahí, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver bien, es la cicatriz donde estaba una rama. Esta rama se cayó sola, nadie la podó, por un proceso de autopoda del árbol, que en algún momento determina que la luz que llega a esta altura no es la suficiente para mantener una hoja con vida sin que sea parásita esa hoja, o sea, esa hoja va a empezar a consumir más de lo que produce, y se desencadena el proceso de abscisión, de caída de esa rama. Pero antes que se caiga, se genera detrás de ese lugar una zona de protección que, una vez caída la rama, va a impedir que los hongos ingresen al corazón de la madera mientras se cierra esta herida. Con esos conceptos vamos a trabajar, vamos a ver un montón de imágenes, la mayoría horribles. ¿Ven ahí el aspecto que toma? ¿Sí? ¿Ven? Estas ramas ya están muertas, falta que se caigan nada más, pero ya se formó en la base de ellas la zona de protección. Si nosotros respetamos eso, podemos podar una planta, conducirla, acompañarla, con el objeto de que viva la mayor cantidad de años posible en el mejor estado de salud posible. Con un frutal hacemos casi lo opuesto. Sabemos que le vamos a cortar la vida, sabemos que tenemos que relegar salud de ese árbol, pero lo que queremos es otra cosa, es forma, es producción. No sé si alcanzan a ver bien ahí, pero acá había una rama. Ahí se generó la zona de protección, la rama se cayó sola y se cerró perfectamente esa herida natural, ¿eh? Y ahora es un continuo de tejido vivo ahí, por donde no pueden ni pudieron ingresar los hongos que deberían digerir esta madera, ¿sí? Esto es un álamo, así que si eso hubiese sucedido ya estaría todo digerido. Esta foto surgió al cortar un álamo con la motosierra. Ven que el corte es bastante grosero, no está cortado con una sierra con fines didácticos. Ahora, esto es lo que podemos ver cuando uno usa una motosierra. Bueno, sobre esto vamos a trabajar entonces en 15 días, ¿sí? Vamos a repasar todo esto, para ver cómo el árbol nos enseña a nosotros cómo podarlo.